Eso puedo contar con tu usuario. Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestra segunda sesión del seminario interno del Grupo de Ingeniería Lingüística. En esta ocasión vamos a tener la distinguida presencia de Lenín Pavón Álvarez, quien es estudiante de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y ayudante de profesor en el Departamento de Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Participó en un invierno de investigación en análisis topológico de datos. Ha colaborado como ayudante para las materias de álgebra lineal 2, probabilidad 1, probabilidad 2 y actualmente en taller de modelación 1 y programación. De 2023 a 2026 se desempeñó como becario en Supercómputo en un proyecto conjunto entre DGTIC y el Instituto de Astronomía de la UNAM, que está enfocado en el desarrollo y optimización de código científico en entornos de cómputo de alto rendimiento. Entonces, sin más dilaciones, te dejo el espacio, Lenin. Puedes también ya compartir tu presentación. Hola, esperando que se me escuche bien. Quisiera hacer la presentación de mi proyecto. Su nombre original era P6 Anki, pero siento que no es marketeable. Me gusta más Bubble Up. La idea detrás es que los conceptos más fundamentales van burbujeando hacia arriba y permiten la construcción de conceptos más complejos. Y mi teoría es que esto permite una mejor adquisición del vocabulario que a su vez fortalece otras habilidades. Particularmente me interesaría ver las habilidades productivas del inglés. Pero antes de llegar tan lejos, quisiera discutir un poco del marco teórico del proyecto. Particularmente me gustaría abordar el proyecto desde la parte de ciencias de la complejidad. Posteriormente me gustaría hablar un poco más acerca de qué significa metalenguaje natural semántico y por último hablar del aprendizaje basado en el cerebro y por qué nos debería de interesar particularmente para la enseñanza de lenguas extranjeras, el utilizar los últimos avances de la neurociencia para fortalecer nuestra enseñanza. Y cómo Bubble Up existe en la intersección de estos tres campos. Y por último, algunas preguntas que me gustaría resolver con ustedes. Particularmente un sistema complejo, si tenemos a alguien en el chat que viva en Valle de Chalco, ¿me podrían confirmar que esta es una foto de Valle de Chalco, por favor? No estoy completamente seguro, pero Santiago Arau tiene estas grandes imágenes hermosas de la pandemia de la Ciudad de México, donde no se ve nada, tiene fotos del Ángel Indio. Es un gran fotógrafo. Y creo que estas ciudades, las ciudades son un ejemplo clásico de lo que se vuelve un sistema complejo. Sin embargo, al momento de definir qué es un sistema complejo, nos topamos con el problema de que, sorpresa, sorpresa, es difícil, complejo. Y en este sentido, los biólogos nos ayudar porque definir qué es un sistema complejo es lo mismo que definir qué es un caballo. No porque le quites la cola a un caballo, deja de ser un caballo, no porque le quites sus orejas, su nariz. Entonces, ¿qué es realmente un caballo, no? Pues usualmente tienen cuatro patas, usualmente corren, usualmente tienen una cabeza. Entonces, este conjunto de propiedades que tienden a ocurrir en unas junto a las otras,
la podemos llamar como un clúster homeostático de propiedades. En un sentido más filosófico, ¿qué es la salud? Uno puede estar feliz o puede estar triste, ¿no? Y puede estar relacionado más con aspectos de salud mental, ¿no? Pero un mecanismo que subyace siempre a la salud humana es la respiración, porque si no estamos respirando, no estamos muy saludables. En ese sentido, un clúster homeostático de propiedades es muy útil para definir qué es un sistema complejo. Y particularmente, los sistemas complejos tienen diversas propiedades. Me gustaría hacer énfasis en que tienen varias partes, particularmente en un lenguaje flexivo, vamos a tener las raíces, vamos a tener diferentes tipos verbales, y en su conjunto todo esto permite que se pueda dar el proceso comunicativo. De igual manera, tenemos varias interacciones no lineales. Quisiera hacer mucho énfasis en que, por ejemplo, la evolución del lenguaje no está liderada solamente por un solo actor. No es como que la RAE nos diga exactamente qué, cómo, cuándo, dónde hablar. La lengua la hace no solamente un hablante, sino los hablantes en su conjunto. Y otra tendencia de los sistemas complejos que es profundamente interesante es que los sistemas tienden a volverse aún más complejos. No sé si han leído Dune, pero hay un fragmento donde dice de solamente necesitamos un 1% de Arrakis cubierto con vegetación para que inicie un ciclo mediante el cual Arrakis se vuelva completamente verde, se vuelve un paraíso verde. Yo lo pienso particularmente en este caso del lenguaje, donde podemos ver cómo las lenguas, sin importar que sean, por ejemplo, el Esperanto, tienden a desarrollar estas flexiones irregulares de verbos. Y también vemos propiedades emergentes. Eso es profundamente interesante. Nada nos dice que el hecho de que tengamos palabras debe de significar que de estas palabras surge el significado y que teniendo este significado pueda interpretarse de diferentes maneras. En este sentido, podemos ver al lenguaje como un sistema complejo. Y un aspecto muy particular de los sistemas complejos que me interesaría tocar es la frecuencia. Pasando de este aspecto más cualitativo a un aspecto más cuantitativo, podemos pensar en las palabras, porque solamente tenemos acceso a los corpus, separémoslos por espacios de manera arbitraria y contemos cuántas veces aparece una palabra. Lo que vamos a observar, o lo que observaron Yu et al. En su trabajo de 2018, es que para al menos 50 lenguajes se cumple esta ley en potencias, que se ve como la gráfica de 1 entre x. Tenemos una palabra que es altamente común, la segunda suele ser la mitad de común que la primera, la tercera suele ser más o menos un tercio de común que la primera, y así sucesivamente. Otro ejemplo de leyes de potencias es que está, por ejemplo, la Ciudad de México, que es la ciudad más poblada de México, pero posteriormente te vas a otra urbe y es significativamente menor la población comparativamente hablando. Parte de estudiar esta ley en potencias es ver si se cumplen lenguajes minorizados, y aunque desafortunadamente no tenemos acceso a tantos corpus, en el corpus de LOT desarrollado por Jimena Gutiérrez et al., se puede verificar que también se cumple esta ley en potencias. Pero si nos metemos más a detalle, como lo hace Piandatosi en su trabajo de 2014, vemos que en la figura izquierda, sí, se sigue perfectamente bien la ley en potencias. Ajusta bien, prima facie. Pero si queremos predecir cuánto deberían de verse ciertas palabras, vemos que hay un gran error, un error muy significativo. Hay comportamientos inesperados acerca del lenguaje. Y si lo pensamos, si nos sentamos nosotros en nuestras propias experiencias aprendiendo un lenguaje, no basta simplemente con saberse las palabras más comunes. Es en los pequeñitos conceptos que son más
complejos, valga la redundancia, donde nosotros podemos acceder a comunicarnos de una manera más elevada, con otro nivel cognitivo más avanzado. Y es lo que nos refleja la gráfica de que tenemos aquí a la derecha, de que no basta solamente con saberse las palabras más comunes, tenemos que ser capaces de también pasar este campo más semántico y tener un entendimiento más profundo si es que verdaderamente queremos apoyar a nuestros estudiantes a aprender mejor la lengua y a comunicarse mejor en la lengua. Pero hay palabras más importantes que otras. Eso sí es algo que podemos ver de los trabajos que hemos discutido. Y Anna Bershvika se toma esta idea muy en serio y generalizamos el concepto de palabra hacia el concepto de primo semántico. Anna Bershvika es una lingüista polaca que trabaja en Australia, según yo en la de South Wales, pero no estoy seguro. Y llega a Australia a estudiar sobre todo lenguas aborígenes australianas. Quisiera saber cómo pronunciarlas, no sé cómo pronunciar estas, pero ahí en la presentación aparecen unos cuantos ejemplos de lo que le interesaba estudiar a Anna Bereshvik. Y en su paper retrospectivo de 50 años de su teoría, abre con la frase, "Are there any concepts that all human beings share?" ¿Hay conceptos universales? ¿Habrá acaso algo que compartamos todos sin importar cuál es nuestra lengua de origen? Y a Ana Bereshvika le interesa muchísimo estudiar esto desde un punto de vista de traducción. Su vida se ha encargado de traducir, de crear el inglés mínimo, de crear maneras en las cuales comunicar estos grandes conceptos como Dios, como el tráfico de órganos, que está mal traficar órganos, porque es un ejemplo que da en su paper. Y en este sentido, mediante investigación de campo, Anna Bereshvik y sus colaboradores han encontrado una lista de primos semánticos. No sé si están familiarizados con el teorema fundamental de la aritmética, pero dice que todo número entero se puede dividir se puede factorizar, más bien dicho, en primos, en números primos. Y estos números primos describen de manera total y suficiente al número entero, ¿no? Solamente es cuestión de multiplicarlos uno junto al otro. Algo similar es lo que quiere hacer Anna Bereshvika. Piensa en construir un alfabeto para los pensamientos humanos. Y ha estudiado una enorme cantidad de lenguajes y en 2018 publica este paper donde propone estos como los primos semánticos. Notemos particularmente la ausencia de colores, notemos la ausencia de género, notemos la ausencia de varios conceptos que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Y sin embargo, cuando tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de Anna Bershvika, creo que sí logra, o al menos yo personalmente siento que logra comunicar la idea de qué es Dios mediante o utilizando solamente estos primos semánticos. Y la pregunta es ahora, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo transportamos este conocimiento, estos primos semánticos, a algo que sea más útil, ¿no? Particularmente Bullock piensa en aplicarlo a diccionarios. No sé si han visto de repente una definición del tipo, ¿qué es un ratero? Y aparece en la definición, un ratero es aquel que comete el acto de droga. Suele pasar, no digo que en todos los diccionarios, no digo que todas las editoriales, pero a veces pasa que cuando consultas la definición de robar, te dice lo que hace un ratero. Ese tipo de ejemplos, ese sería un ejemplo de definiciones circulares. Definiciones que no están bien definidas porque dependen de otro concepto que tampoco está bien definido. En este sentido, Bullock dice, el diccionario Logman está basado en estas 2000 palabras. Si logro lograr una buena definición de estas 2000 palabras, puedo eliminar todas las dependencias circulares del diccionario.
Y en 2010 publica su diccionario. Pero para que una palabra esté bien definida, significa que no se puede definir con otras palabras. Entonces, se basa en estos primos semánticos para construir su diccionario. El paper es muy difícil de conseguir, pero afortunadamente uno puede consultar su sitio web. El sitio web de Learn These Words First es una versión web no por completo del diccionario Longman, sino de las primeras aproximadamente 2360 palabras. Y lo importante es que pueden apreciar acá que tiene dos selecciones. Estas dos selecciones son las 300 palabras que pertenecen al core del diccionario de Bullock. Una vez que ya están bien definidas esas 300 palabras, que a su vez, reitero, están definidas a través de primos semánticos, procede a definir otras 2000 palabras, que son las que se utilizan en el diccionario Longman para definir todas las del diccionario, que son aproximadamente unas 10,000. Entonces vean cómo es una cebollita. Al centro de la cebolla están los primos semánticos. Posteriormente tenemos dos, las 300 palabras básicas, a partir de las cuales define otras 2000, a partir de las cuales define todas las palabras del diccionario Longman. Ahora me gustaría tomar un paréntesis y hablar acerca de ¿por qué no dejarlo aquí? Porque esto ya está. Es decir, ya está hecho. Ya alguien hizo todo el trabajo lingüístico, ya alguien hizo todo el trabajo de campo. Un alumno podría sentarse frente al sitio web y empezar a trabajar y aprender. Sin embargo, para que de hecho el aprendizaje sea significativo y el estudiante lo pueda trasladar a cualquiera de las habilidades, ya sea productivas o receptivas, necesitamos también tomar en cuenta cómo funciona su cerebro. Aquí además de ser un sistema complejo, ¿no? La autora Saavedra probablemente lo escriba así, propone estos 12 principios de aprendizaje basado en el cerebro. Yo diría que el cerebro es un sistema viviente y es un sistema complejo, que propone también que la búsqueda de significados es innata, que ocurre a través de patrones, que el aprendizaje socioemocional es profundamente importante, que las emociones regulan la adquisición de conocimiento y que tenemos por lo menos dos formas de organizar la memoria. Y aquí en la audiencia sé que se encuentran muchas personas que todavía siguen tomando exámenes y que todavía son estudiantes de licenciatura. Y particularmente en su caso, yo les diría, ¿cómo estudian para esos exámenes? Cuando nosotros estudiamos para nuestros exámenes, me comentaba un alumno, yo solamente releo. Y sí, en efecto, esa es una manera de cargar el conocimiento a nuestra memoria, ¿no? Pero es como cargarlo a nuestra RAM. Sentimos que estamos aprendiendo y sentimos que lo sabemos porque lo tenemos a la mano, en la cercanía, en nuestra memoria de trabajo. Pero una vez que ya aprobamos Matemáticas 1, que ya aprobamos Álgebra Superior, nos olvidamos porque no se consolida esa memoria a largo plazo. Ese está muy relacionado con la curva del olvido de Ebbinghaus. Y particularmente Lemov propone seguir sus pasos para llevar a cabo una buena intervención educativa que permita la consolidación de la memoria a largo plazo. Y aquí en el 100 es el primer día de su carrera donde llegan con ganas, con emoción a aprender. Salen de la clase, ya se les olvidó la mitad de lo que aprendieron. Y la trayectoria natural es olvidar. Pero si recordamos la lista enorme de conceptos que hay que aprender, que es la parte básica de un diccionario de 2000 palabras, a tener realmente un diccionario, de hecho, aquí 10,000 palabras de vocabulario en inglés,
Con razón, al momento de que nos sentamos a escribir en un lenguaje que no conocemos, es imposible. Nos sentimos incapaces, nos sentimos impotentes. Es mucho lo que hay que recordar. Pero no es imposible, porque si en vez de olvidarlo, recuperamos ese conocimiento, lo repetimos, como propone acá Lemov, acá en la segunda repetición, seguimos olvidando, pero ahora olvidamos a una tasa menor. Y si volvemos a repetir ese conocimiento, olvidamos aún a una tasa menor. Y posteriormente, tras suficientes repeticiones, no es que vayamos a recordar perfectamente absolutamente todo lo que aprendimos, pero vamos a recordar muchísimo más de lo que hubiésemos recordado sin ninguna repetición. Y de igual manera seríamos capaces de estudiar menos tiempo. Porque en vez de ponerse a estudiar 4 horas, cramear para un examen, estudiamos 5 o 10 minutos a lo largo de varios días y esto permite la consolidación de la memoria a largo plazo. Esta técnica se llama repetición espaciada. Si ustedes conocen a algún médico, probablemente por la cantidad de conocimiento que tienen que conocer, utilizan esta técnica de estudio. Sobre todo, sé que es profundamente común en anatomía el estudiar esta técnica de estudio. Y estudiamos o recordamos en estos momentos críticos de la curva de Ebbinghaus para evitar esta tendencia al olvido. Se puede hacer manualmente. Uno puede escribir sus tarjetitas, tener la parte de enfrente, la parte de atrás, Pero qué flojera. Verdaderamente, qué flojera sentarse a hacerlo. Yo lo he hecho y hay demasiadas complicaciones con, de hecho, implementarlo en nuestro día a día. Sin embargo, la tecnología viene a salvarnos, porque en 2006 se crea Anki, que es un sistema de aprendizaje de repetición espaciada que se encarga de almacenar tus tarjetas y de posteriormente identificar cuál es el momento, cuál es el día en el que debes de llevar a cabo este proceso de recuerdo. Es en este contexto donde, en la intersección de todo esto, donde surge la intervención educativa que diseñé mientras estaba realizando mi práctica escolar para técnico superior en enseñanza de inglés en la medioteca de la escuela de la Prepa 6. A grandes rasgos, le mandé correo a Bullock, le dije, amo su trabajo, permítame modificarlo. Me dijo sí, descargué la página. Una vez que se descarga la página, se scrapea con Beautiful Soup, aunque los detalles de la implementación los pueden consultar, no se me hacen tan interesantes. Y se crea de manera procedural un Anki para las primeras 2 selecciones de Bullock. Cada tarjeta se vuelve entonces una palabra o se vuelve un concepto en inglés. Cuando ustedes descargan Anki en su navegador, perdón, cuando ustedes descargan Anki en su computador, van a observar una interfaz de este estilo. Noten cómo es que hay 3 categorías para los conceptos. Nuevo, la primera vez que se ve la tarjeta. Learning, que es el estado, la tarjeta se está consolidando en la memoria a largo plazo. Y to review, que es simplemente es para evitar el olvido de la tarjeta. Una vez que el alumno aprieta el botón donde dice estudiar ahora, aparece la palabra en negritas y posteriormente cuáles son otras formas en las cuales los podría ver. Entonces, en inglés tenemos la conjugación en presente para la tercera persona del singular, en infinitivo, en gerundio, en pasado y en pasado participio, ¿no? Que son las que aparecen ahí presentes en la pantalla. Una vez que el alumno hace el esfuerzo por intentar recordar, puede apretar el botoncito, perdón, no sé qué apreté, el botoncito que dice mostrar respuesta y como este es un primo semántico, les va a aparecer una imagen.
y un ejemplo de uso. Además de que también aparecen todas las posibles, aparecen los lenguajes más comunes que escogió Bullock, ¿no? En inglés, si no mal recuerdo, a menos de que haya alguien que sepa mejor distinguir entre caracteres, chino, ruso, francés y árabe. Una vez que el alumno construye suficientes conceptos, esto ya es una imagen de la lección, de las últimas lecciones, es capaz de identificar, de recordar conceptos de mayor complejidad que implican recordar todos los anteriores, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para kilogramo necesitamos haber definido peso, debimos haber definido miles, debimos haber definido agua. Pero, perdón, agua es un primo semántico que se ve en las primeras lecciones. Debimos haber definido contenedores, lados, fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay aproximadamente 367 tarjetas. Si a ustedes les interesa consultarlas, pueden apretar este enlace que posteriormente Fabián se los va a hacer llegar, estoy completamente seguro. De igual manera, si les interesa cómo se lleva a cabo el scrapeo, si les interesa cómo se lleva a cabo este proceso automático de generación de tarjetas, también pueden consultar el repositorio en GitHub. Pero yo reconozco que mi trabajo tiene varias limitaciones. La primera limitación es que no está aprobado en campo. No sé si de hecho funciona la intervención educativa. Tendría que de hecho tener un grupo de inglés, probablemente un grupo de inglés de nivel A1, A2 o que sea su primera aproximación al inglés para, para pilotearlo. La segunda cuestión es que solamente son 360 palabras. Me gustaría saber si es que es posible escalarlo a las 2000 del diccionario de Bullock, que también aparece en ese mismo sitio web. Quisiera también saber si es posible escalarlo a las 10.000 palabras del diccionario Longman, si tendría sentido escalarlo a todas las palabras del diccionario Longman. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Estudiantes adultos estarían receptivos a este tipo de intervenciones educativas? ¿Estudiantes de niveles intermedios estarían dispuestos a aceptar este tipo de intervenciones educativas? ¿Sería relevante acaso para ellos? Porque ya una vez que construyes cierta cantidad de vocabulario, puede parecer hasta un poco agresivo el regresarte a estos primos semánticos, que son de las primeras palabras que entiendes. Y en ese sentido tampoco sé si sería relevante. Yo pienso que permitiría una mejor construcción, porque regresando al concepto de aprendizaje basado en el cerebro, al reafirmar las bases, consolidar las bases en la memoria a largo plazo, cuando se vea una nueva palabra de vocabulario, se puede adquirir y conectar, que esa es la parte importante, conectar con conocimiento ya existente en la memoria a largo plazo, lo que facilita esa transición de la memoria de trabajo y su posterior consolidación a la memoria a largo plazo. Pero es teórico. No sé si de hecho sea relevante para estudiantes en niveles intermedios. Y de igual manera, todo esto surge porque yo me siento impotente en francés. Cuando quiero aprender francés, cuando quiero hablar en francés, porque no sé todo el vocabulario que me gustaría saber. Lo quiero usar en mis habilidades productivas. De hecho, ¿funciona esta intervención para mejorar el aprovechamiento en habilidades productivas? No estoy seguro. Tengo que pilotear. Siento que en el aspecto lingüístico plantea preguntas cuando menos más interesantes. Particularmente, al estudiar lenguajes minorizados, ¿el náhuatl cumple con la teoría del metalenguaje natural semántico? Si sí, ¿cuáles son los primos semánticos del náhuatl? ¿Cómo se ven? Porque, por ejemplo, más bien dicho, me interesaría tal vez saber cuáles son las raíces, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer un diccionario del náhuatl basado en primos semánticos? ¿Cómo explicaríamos la partícula tzin basándonos únicamente en primos semánticos? Y sobre todo, lo interesante sería hacer un diccionario monolingüe basado en primos semánticos de náhuatl a náhuatl, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar en náhuatl
el reverencial sin usar el reverencial, por ejemplo. Am, y algo más interesante, o otra cosa que es más interesante, es que vemos estos primos semánticos, son la base. Vemos que mediante interacciones de estos primos semánticos podemos construir conceptos y palabras más complejas. ¿Cuáles son esas interacciones? ¿Cómo están estructuradas? ¿Se pueden sistematizar? Y si sí se pueden sistematizar, ¿cuáles serían las reglas que hay que seguir? Eso, responder esas preguntas, nos permitiría formar una ontología. Esta ontología, a su vez, nos permitiría construir una base del conocimiento que en una primera instancia a mí me gustaría construirla para un lenguaje de altos recursos, para el inglés, y posteriormente preguntarnos, teniendo ya la ontología, teniendo los primos semánticos, podemos construir una base de conocimiento de todas las palabras que conocemos del náhuatl. Y particularmente, lo más relevante para aquí, podemos infusionar a un modelo de lenguaje con el conocimiento de esta base de conocimiento completamente teórico, para que no produzca basura, para que de hecho produzca oraciones que tengan sentido. Am, pero reitero, son preguntas y limitaciones de mi trabajo que me han surgido a lo largo de estos años. Agradezco enormemente a Fabián Pilar del Gil por haberme invitado a dar el seminario y a Gil, más generalmente, por lo rápido que me han logrado recibir y por haberme recibido con los brazos abiertos. Eh, Quedo atento a sus dudas y si alguien quisiera contactarme, este es el correo al que puede contactarme. Muchas gracias. El- Dejaremos el espacio abierto por si alguien tiene alguna pregunta, ya sea que la escriba directamente aquí en nuestro chat o que la haga levantando la mano. También estaremos al pendiente de las redes sociales en caso de que haya alguna pregunta. Gracias. Tenemos una pregunta del doctor Jorge Lazaro. Adelante. A ver si no se me corta mucho, si me escuchan bien ahí. Sí. Ok, mira, bueno, son tres cuestiones. eh, Ahora sí, como en los congresos, dos comentarios y una pregunta. Más que preguntas, dos comentarios. La, la primera es en tus presupuestos teóricos, en la primera, si puedes volver a tu punto uno en las slides, el lenguaje como sistema complejo. Ahí, bueno, se entiende por el perfil. Aquí yo creo que todos podemos apoyarte en hacer más fuerte tu investigación a partir de conceptos lingüísticos, ¿no? De terminología lingüística. Básicamente, una pequeña aclaración aquí. Desde la lingüística nosotros vemos el sistema de comunicación, justo como eso, le llamamos lenguaje, ¿no? Entendiendo que el lenguaje es una capacidad y es una característica común a todos los humanos. Es decir, todos los humanos tenemos una capacidad de lenguaje que es comunicarnos a través de signos, ¿vale? Y después, lenguas son la ejecución particular de un grupo humano de esas reglas o de esas características del lenguaje, ¿vale? Es decir, todas las lenguas usan algo de las características del lenguaje humano, ¿sí? Algunas tiempos, algunas ergatividad, algunas casos, algunas, etcétera. Varias características que tienen las lenguas. En algunas se hacen presentes y en otras no, pero todas ellas en conjunto forman el, el, el lenguaje como tal, ¿vale? Entonces, lenguaje y lengua sí está bien distinguido en la ciencia lingüística, para que cuando tú presentes quizá después, a ver si por acá que decías de varios lenguajes, adelante en la ley de ZIP, eh, ¿sí?
que justamente se han estudiado en más de 50 lenguas, ¿vale? Es decir, bueno, todo eso, pues obviamente podemos decir que si la mayoría de las lenguas cumple una ley de Zipf, entonces la ley de Zipf es una característica del lenguaje humano, ¿no? Entonces eso le da mucha más fuerza y mucho más impacto a tu investigación, es padrísimo. Bueno, esa es la primera. Ah, bueno, y la última distinción pues sería el habla, y el habla es la realización particular de cada ser humano tanto del lenguaje como de su lengua, es decir, del lenguaje filtrado por su lengua. ¿Por qué? Porque cada humano nace con un potencial universal de aprender cualquier lengua, es decir, tiene ese potencial lingüístico, ese lenguaje en sí, exceptuando casos quizá no tan afortunados de enfermedades y demás, pero potencialmente puede hablar cualquier lengua, pero se ve restringido por su grupo social, por su ubicación geográfica y demás, y entonces solamente con las lenguas, la lengua o las lenguas que tiene contacto, son las características que desarrolla, pero a lo largo de su vida, pues puede aprender otras lenguas porque tiene ahí, ¿sí? De forma pasiva, las potencialidades, ¿no? Y la potencialidad de aprendizaje. Por ejemplo, uno que aprendió español, yo no sé cómo funciona la ergatividad, pero si estudio una lengua que tiene ergatividad, a partir de cierto tiempo, pues lo puedo aprender, ¿no? Cuando de nacimiento no tuve contacto con ello. Bueno, y el habla entonces sería esa ejecución particular, particularísima y independiente de todos. Todos hablamos español, por ejemplo, en este espacio, pero cada uno lo habla de manera distinta sin que se rompa la comunicación. Es decir, estamos operando bajo una lengua y como seres humanos estamos operando bajo lenguaje. Bueno, ese es un comentario para ir afinando justamente la terminología de tu investigación, que estaría, yo creo que la redondearía mejor. La segunda es, más adelantito, mira, cuando tienes tú esta teoría del metalenguaje natural semántico, y entre esta y la de el aprendizaje por el cerebro, creo que también te enriquecería, si quieres te paso los textos y demás, una perspectiva más semántico-cognitiva, ¿no? Que tiene que ver con cómo surgen esos conceptos en el lenguaje. Es decir, muchas veces surgen los conceptos y no son nombrados completamente, sino que son identificados a través de las palabras que se refieren al concepto. Por ejemplo, los conceptos más complejos son los más universales, como el amor, ¿no? Y el amor tú lo puedes representar con diferentes palabras que llegan a ese concepto. Algunas palabras asociadas al concepto del amor tendrían que ver con cuidado, con atención y demás, pero en otros casos tendría que ver, no sé, con cercanía, con escucha, con tal. Es decir, todas estas palabras se pueden referir al concepto amor y no son exclusivas, ¿vale? De tal manera que el concepto o la idea surge antes de que surjan las palabras. Por tanto, encontrar un conjunto de palabras primigenias tendría, como tú mencionas y como menciona esta teoría de Anna Wiersbikan, no sé bien cómo se pronuncia, pues estaría orientada para allá. Pero creo que le falta esta parte más cognitiva. Yo me refiero específicamente a la cuestión por ejemplo, de metáforas de la vida cotidiana, ¿no? Y de las analogías, toda la teoría cognitiva del surgimiento de los conceptos y los significados. Metáforas de la vida cotidiana, que es un libro de... Oh, se me acaba de olvidar. Metáforas de la vida cotidiana y otro libro que se llama Mujeres, Fuego y Cosas Peligrosas. Josh Lakoff, ¿no? Entonces, explora justamente esto que tú estás tratando de abordar también, de cómo surgen los primigenios conceptuales o los primigenios lingüísticos, y él lo que dice es por analogía o por metáfora, ¿no? A eso se refiere a metáforas de la vida cotidiana. Por ejemplo, sería, y está probado, sería lógico pensar que las primeras palabras asociadas con el concepto de distancia están vaciadas o reflejadas en elementos que tiene el ser humano en su corporeidad. De ahí que tengamos medidas como la pulgada, ¿no? Que es una medida de distancia asociada al pulgar
del ser humano o como el pie, ¿no? Y así da muchos ejemplos. Entonces, lo que yo no veo, por ejemplo, en esta propuesta del metalenguaje natural semántico, cuando se habla de la relación con el cerebro, es esa relación con quien genera el lenguaje y quien genera los conceptos, que es el ser humano. Entonces, esa otra perspectiva, ese otro complemento eh, eh, lingüístico cognitivo, creo que también te ayudaría mucho, sobre todo a redondear la propuesta que tienes sobre qué palabras serían las adecuadas para ir reforzando el conocimiento a través de técnicas como la repetición espaciada, ¿no? Eh, y ahora sí, la pregunta es, ¿cómo piensas tú que podrías adaptar una técnicas de repetición espaciada, ¿sí? A conceptos que fueran gradualmente, eh, digamos, que tuvieran una graduación en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de conocimiento de física, ¿no? Empezamos con cosas sencillas como los estados de la materia, hasta llegar a cosas como la astronomía, ¿no? O la energía o la materia tal cual. ¿Cómo crees que se podría en un proceso de enseñanza del inglés atacar estas diferentes niveles cuando nosotros socialmente lo tenemos dividido en grados académicos, pero en una enseñanza de lengua, pues tendremos que saber desde dónde y hasta dónde se puede llegar? Perdón por el podcast. No, 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 agradezco mucho los comentarios y entiendo que particularmente el desarrollo teórico detrás de la intervención educativa no está tan desarrollado como sí me gustaría que estuviera. Respondiendo, atendiendo a el segundo comentario referente a la gramática cognitiva, sí hay algunas definiciones de palabras en las lecciones intermedias que utilizan la analogía, particularmente analogías corporales, para para definir las palabras. Pero me agrada mucho esa idea en el sentido de que generalizarlo podría permitir esta sistematización que veo necesaria, que comentaba al final, para formar esta ontología, ¿no? Y en este sentido, en el sentido que tú comentas, se han realizado investigaciones de campo referentes particularmente a la enseñanza de matemáticas y de física en contextos de educación media superior. En estos experimentos de campo que desafortunadamente no se han publicado en, en, en journals académicos, son solamente experiencias que se han compartido de manera informal, pero que sí lleva a cabo un proceso serio de sistematización. La propuesta que realizan es empezar con la parte más básica, o sea, como que los conceptos que son más fundamentales y establecer desde el inicio, previo a la enseñanza, una gráfica de dependencias diciendo por ejemplo, aprender gerundio, necesitas conocer el presente y para conjugar en presente necesitas poder hablar pues necesitas conocer los verbos, ¿no? Sin embargo, como comentaste en tu pregunta, una limitación que existe es que eso induce una separación poco natural entre las distintas fases del conocimiento, ¿no? En este sentido, creo que tal vez la propuesta que daría sería llevar a cabo un modelo espiral, una propuesta de currícula espiral, en donde
se da primero una visión más basada en reglas, basada en un razonamiento más concreto de expresiones idiomáticas, de modo tal que el alumno se familiarice primero con la idea de general de, hay futuro, y así expresa el futuro. Je vais manger, ¿no? Que es la manera en la que tú como alumno de francés uno francés 2 te dicen, pues si necesitas decir futuro, di je vais, o, ¿no? Y posteriormente, en niveles más posteriores, en iteraciones posteriores, revisitar el tema y retomando este ejemplo del futuro de, hay una diferencia entre je vais manger y je mangerai, ¿no? No, pese a que ambas expresan el futuro, ¿no? Expresan que quieres comer en el futuro, la manera en la cual se percibe para la persona a la que se le estás diciendo expresa un nivel diferente de certeza. Entonces, respondiendo como que muy concretamente a tu pregunta, establecer la gráfica de dependencias, que sí se requiere como prerequisito para entender qué está pasando y posteriormente llevar a cabo un proceso espiral en el que vamos transformando el razonamiento concreto del estudiante a un razonamiento más formal, a un razonamiento más lógico abstracto, hasta llegar a un razonamiento postformal. Esa sería la propuesta que yo daría a tu pregunta. Ok, muy bien, muy bien. Sí, me gusta esta idea y sí, creo que habría que explorar justo la intersección al fin de lo que mencionas al final, ¿no? Entre una posible ontología, pero también teniendo en cuenta quizás hacia modelos de lenguaje, no sé, porque siento que todos los modelos Transformers superan ya por mucho la estructura ontológica, pero una estructura ontológica bien codificada que se integra a un fine tuning, por ejemplo, de algún modelo, hablando de algún tema en especial, ¿no? Una ontología de algo que tú hagas, sí puede especializar a ese modelo de lenguaje para generar unas tareas específicas que te pueden ayudar justo en la labor de enseñanza, ¿no? Entonces, interesantísimo. Muchas gracias. Ok, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Me parece que en redes no hay ninguna al momento. Pero bueno, igual dejaremos el canal de comunicación abierto. Ya saben, aquí con Lenin, ya sea fuera o dentro del grupo de ingeniería lingüística. Bueno, Aline tiene una pregunta. eh, Adelante. Hola, yo tengo una pregunta. Se me hace muy interesante la aproximación, cómo a partir de ciertas palabras podemos conocer más sobre el lenguaje, ¿no? Aquí mi duda es la siguiente, qué investigaciones, ahora sí, empíricas, porque tú mencionabas, es que si lo pudiéramos implementar con personas que supieran A1, supieran A2 y ver su nivel de aprendizaje, eh, ¿qué investigaciones empíricas, qué modificaciones se han realizado a la propuesta que tú das para comprobar que sí las personas pueden pasar de un A1 hasta un B1, ¿no? O así sucesivamente. Desafortunadamente no conozco muchas investigaciones de campo donde se aplique la teoría del metalenguaje natural semántico para coadyuvar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. Sé que es profundamente popular en ciertas esferas de la traducción, que está desarrollado un inglés mínimo, un francés mínimo, que es altamente traducible. Sin embargo, creo que en este sentido no estoy al tanto del estado del arte en la materia. Puede que se haya usado y no está al tanto de experiencias educativas o de sistematizaciones de experiencias que hablen al respecto. Sin embargo, creo que se necesita pilotearlo. Sí. Gracias, gracias. No, pero pues, Muchas gracias. ok, bueno, ahí en redes sociales no hay una pregunta como tal, pero
justo hablando de esto que mencionabas sobre cosas empíricas, también te recomiendan leer el libro de semántica de Jones Lyon, que introduce estos conceptos y dice que es bastante bueno. Manuel Sánchez, muchas gracias. Y bueno, si no queda otra cosa que aclarar o alguna otra duda, nosotros nos estaremos viendo la próxima semana en la siguiente sesión del seminario interno. Les agradezco mucho, muchas gracias Lenin por tu presentación y bueno, muchas gracias.